Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de Actualidad Impositiva. Recuerde, si se quiere comunicar con nosotros, 4328-9600, el teléfono, y si por internet, www.actualidadimpositiva.com. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, ¿Cómo Andrés? andás? ¿Temas? ¿Cómo estás? Mirá, tenemos varios temas. El principal, me parece, es recordarle a los contribuyentes, en caso de asociaciones civiles y fundaciones, un inminente vencimiento de presentación del régimen de reempadronamiento. Eso Bueno, es muy interesante para que no pase por alto. Bien, Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un fallo que se las trae de CAI vencido de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Muy interesante. Bueno, está bueno entonces. Si nos acompañas, vamos a los principales temas del programa de hoy. Impuestos de sellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eximen del gravamen la transferencia de vehículos usados destinados al transporte de cargas y de personas. Agentes de recaudación, ARBA estableció una nueva operatoria para la presentación y pago de las declaraciones juradas. Unidad de Información Financiera, se derogan obligaciones de información para algunos sujetos. Presunción de cantidad de trabajadores, un tema que ya lo venimos hablando. La AFIP ya estableció la cantidad mínima de trabajadores para 36 actividades. Provincia de Buenos Aires nuevamente, se reglamentó el pago a cuenta de los sueldos destinados a personas con capacidades diferentes. Y como es normal en nuestro programa, cada 15 días, la presencia de la columna previsional, en este caso a cargo de la doctora Susana Ladowski. ¿Cómo te va, Susana? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Leímos unas noticias, Susana, que ANSES se empezó a poner al día para pagar jubilaciones retroactivos. Bueno, ¿Es verdad eso? Al día es medio pretencioso, pero realmente comenzaron a pagar lo que no habían hecho hasta por lo menos mayo, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, que teníamos un promedio de 2.000 causas más o menos por mes, y que bueno, inexplicablemente este año, hasta el mes mayo, no salían prácticamente pagos. Con varias razones, con un tema de cambio de informática, un tema de personal, bueno, a ciencia cierta no sabemos qué es lo que ha sucedido, y sí en junio empezó el pago con un beneficio que es que hay dos liquidaciones. Nunca había sido así, siempre hay una liquidación por mes, y en este caso la desdoblaron un poco porque comenzaron con pocos pagos y entonces existió como un tema de complementario en junio que abultó un poco la cantidad. En este mensual, en el mensual de julio, efectivamente para el 1 de julio comenzaron los pagos y hubo un refuerzo, casi duplicando el número que habían dado al comienzo, a partir de esta semana, ¿no es cierto?, a partir del 25 de julio. Esperemos que sea con más afluencia porque estamos bastante lejos de los 2.000 por mes y con lo que ya tenemos, ¿no es cierto?, en desventaja, llegar a diciembre con la promesa que va a ser lo mismo, tenemos realmente que duplicar. Seguramente el 3 de octubre se van a poner al día, sí, no importa cuál es el era motivo. Era lo que creíamos a principio de año. Bueno, hemos recibido muchas consultas telefónicas, sí, previsionales, ¿no? Sí, recuerde, 4328-9600 es el teléfono al que puede dejar su mensaje y ahí sí dejar la mayor cantidad de datos posibles, porque muchas veces no tenemos, tienen que hacer alguna consulta porque se necesitan para este tipo de inquietudes previsionales, y es por eso que siempre les repetimos, les pedimos que nos dejen la mayor cantidad de datos y un teléfono al cual se puedan comunicar. A ver, una Susana acá dice, tengo 61 años y quiero saber si es verdad que con la jubilación de amas de casa hay que pagar 6.000 pesos por mes o por cada periodo, no sé a qué se está refiriendo. No es cierto y al mismo tiempo tienen un poco de razón en esta inquietud. Si es por moratoria no hay que pagar absolutamente nada más que la primer cuota porque seguimos con el régimen del descuento de las cuotas. Pero siendo una señora o señor, no sé, de 61 años, señora seguramente si no, no podría jubilarse, no alcanza la moratoria. Es un poco lo que Indy y yo cuando venimos al programa siempre lo estamos explicando. En este momento no es que no exista la ama de casa, existe pero no alcanza, es una frazada corta. Porque como tiene una consolidación a septiembre del 93, las señoras que están más jóvenes y con un nacimiento de 18 años, que es a partir de la edad que se puede aportar, no estamos
logrando los 30 años, desde esos 18 años, por ejemplo, esta señora de 61 años, no logra de sus 18 años hasta septiembre del 93 tener 30. Entonces estamos con 25 años y la ley no jubila, no es cierto si no tiene 30. Entonces, como lo más informal, obviamente, es la actividad de la casa de familia de doméstico, existe esta posibilidad de pagar a aquel que había trabajado hacia atrás retroactivamente, hecho que no se puede con el monotributo, o si es un trabajador autónomo es carísimo, entonces nadie lo puede enfrentar. Sí, esta historia de con un empleador, obviamente que se avenga a pagarle los aportes, que seguramente es un moroso, hacer este pago extemporáneo con el pago de los intereses, una verificación que obviamente va a ser ANSES, no es que solo con el pago resuelve, ¿no es cierto?, el hecho de comprar los aportes, sino que tiene efectivamente que demostrar la actividad, pero sí puede pagar en forma retroactiva lo que otras actividades no lo merecen. Puede pagar esos 5 años que le estaría faltando de diferencia para llegar de 25 a 30. Exactamente. Y después puede cobrar, después puede, cuando cobra la jubilación, ir pagando las cuotas de la moratoria. Claro, la retiene ANSES, le van restando. Esos 25 años que se adquieren a través de la moratoria, paga una y van a ir a descuentos. Con promedio de 300 pesos más o menos es la cuota. Pero esto sí lleva, pero no es la moratoria que paga los 6.000 pesos. Claro, es estos 5 años que se están adquiriendo en otra actividad, que de hecho debe pensarse en una casa de familia porque el otro es muchísimo más caro. Tienen que juntar un poquito para juntar esa diferencia, pagar esos 5 años y después sí. Claro, pero lo que vuelvo a aclarar que no es solo pagar como sería el caso de la moratoria, es pagar y probar que se trabaja. Ah, claro. Y probar. Acá hay otra y tiene que ver que con una persona, mi esposo murió en el año 2009 y 2 meses antes del fallecimiento había comenzado a cobrar su jubilación. Dice que después ella no hizo ningún trámite para cobrar la pensión y quería saber si ella puede iniciar el trámite o perdió algún derecho después de tanto tiempo. Por eso le digo desde el 2009, ¿no? Sí, los derechos son imprescriptibles en lo que es la seguridad social. Perderemos haberes devengados. Si lo comienzo más tarde, perderé, ¿no es cierto?, lo retroactivo. Pero es extraño que alguien que tenga un beneficio, ¿no es cierto?, no le suceda al cónyuge supérstite, que puede ser hombre o mujer, porque ambos tienen el derecho ante el fallecimiento del esposo, que no se haya presentado al ANSES. Evidentemente tiene que tener un problema esta situación. Entonces, ¿qué hipótesis de trabajo podemos pensar en alguien que no cobra lo que el marido estaba cobrando? Y puede ser que estuviera separada, es decir, que sea el esposo porque estuvieran separados y entonces hay una diferencia de domicilios, que en eso es muy celoso el ANSES cuando uno presenta y la partida de función, los domicilios no son idénticos, ¿no es cierto? Existe una sospecha de no estar viviendo juntos, con lo cual hay que demostrar que es así o bien que la otra parte ha tenido culpa en la separación. La señora no lo especifica, pero eso puede ser una situación. O bien lo que se denominan pensiones graciables. La pensión graciable es personalísima, entonces no es que porque la persona en vida la tuvo, que puede ser por su incapacidad, la esposa o el esposo la tiene que suceder. En ese caso se extingue con la muerte de esa persona, ¿no? Susana, vos sabés que cuando leíamos antes del programa esa pregunta, yo creo que apuntaba de algún modo a haberse quedado y no haberlo hecho, es decir, la imposibilidad de presentarse con el documento a cobrar. Lógico, es otra persona, digamos, quizás lo que omitió, al menos de la lectura, lo que omitió fue realizar el trámite, evidentemente. No, claro, es extraño, no sucede. No hay ninguna esposa o esposo que fallece la persona, con lo cual se vive con ese ingreso que no vaya al ANSES. Por empezar, no es con el documento que puede ir a cobrar o continuar cobrando. Eso es imposible. No podría hacerlo. No, jamás. No podría. Primero porque es otro beneficio. Uno es un beneficio de jubilación, el otro es un beneficio de pensión. O sea que tiene que concurrir al ANSES, demostrar su vínculo y que se deriva de un beneficio. Por eso me sitúo en 2 situaciones. O no estaba bien el vínculo o no puede derivar ese beneficio por ser una graciable. Vos planteabas una pérdida que tendría. Pérdida digamos, ¿no lo cobraría en forma retroactiva esta pensión en este caso? Pagan cesas
hasta un año. Hay un artículo ya de la vieja ley que la prescripción, en el caso de haberes devengados que no se ha solicitado su debido tiempo, te pagan hasta un año. Perdería todo lo que excede del año. Exactamente, que ha sucedido mucho, no por el olvido, por estas situaciones que si se tienen derecho va inmediatamente la persona porque lo necesita, es así. Pero a veces existieron situaciones en que no se tenía derecho a pedir. Por ejemplo, no tenía la regularidad el fallecido y entonces no podía demostrar que estaba en lo suficiente aporte y no se podía presentar, entonces, por ejemplo, la esposa. Salen normativas de ANSES que facilitan entonces el pago de lo que no hizo el causante. No hay gente que ya estaba cobrando, obviamente, pero demostrado el derecho del causante, deviene luego en el cónyuge supérstite. Entonces, de pronto estas moratorias que hubo permitieron, por ejemplo, demostrar 30 años de aporte, pero esto lo hizo 4 años más tarde, porque la reglamentación salió 4 años más tarde. Claro. No le van a pagar desde el fallecimiento. Un tema que me surgió ahora mientras estabas comentando esto. El tema en una oportunidad que habían hecho una consulta tenía que ver con no habían ido a cobrar el seguro del sepelio, la parte del gasto del sepelio. Si pierden después de un tiempo, si no lo hice en su momento. El sepelio sí, tiene un año. La reglamentación un año es de la petición. Sería este caso. Es de excepción, digamos, al derecho general de la... ¿Pero qué tenés? ¿Un año para pedirlo? Para pedirlo. Si no lo pediste en un año, lo perdés. No, lo perdés. 2.800 hay que evitar morirse y generar gasto de sepelio. O dejar una cartita antes. No dar trabajo a los derechohabientes. Y acá hay otra, es una persona de 60 años con diagnóstico de cáncer y si hay alguna posibilidad de jubilación para esta persona que tiene este diagnóstico. Sí, en los retiros por invalidez son los dos hechos que se necesitan, es estar incapacitado en un 66% y estar aportando. Y si no está aportando, bueno, son las fórmulas que en otras situaciones hemos hablado, de tener 30 años con aportes, si no se tiene, tener 15, pero por lo menos un año aportado en los últimos 5. Es decir, hay diferentes fórmulas, pero son dos patas, es decir, la incapacidad y el dar una fórmula de aportes para demostrar que está en el sistema. Es decir, el hecho de estar enfermo no por sí implica el tener el derecho a un retiro por invalidez. Tiene que tener el certificado de invalidez. Eso sí, pero haría la parte médica, demostrar que tiene un 66%, que igual va a ir a una comisión médica, porque no es solo con el certificado, sino que va a estar una comisión que va a decir si está o no llegando a este porcentaje. Pero no es suficiente, porque no es algo graciable. Es aquel que ha contribuido al sistema, en diferentes fórmulas, ¿no? Con el 30, con 15, con estar aportando. Pero no nos quedamos solo con la parte médica. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos con más actualidad impositiva. Continuamos en Actualidad Impositiva. Recuerde, 4328-9600 el teléfono al que puede dejar su mensaje o contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com y desde allí suscribirse gratuitamente a nuestro newsletter y recibir diariamente todas las noticias en materia impositiva, previsional y las principales noticias económicas. Pablo, bien, lo que les anunciaba digamos, al comienzo del programa, vinculado con la Inspección General de Justicia. Recordarles que en estos días, el 29 de julio, está venciendo para las asociaciones civiles y para las fundaciones el reempadronamiento. Este reempadronamiento que ya se viene de algún modo prorrogando desde el año pasado, fin del año pasado, me parece bien porque creo que la gente poco a poco ha podido manejar el sistema, ya alguna ha aportado documentación a todo este mecanismo. Pero recordar que solo para estas entidades. ¿Por qué? Porque hemos recibido consultas en nuestra página a través de la cual decían, por favor, ¿pueden recordarles si para las sociedades también se aplica? No,
Para las sociedades, el vencimiento pasó a noviembre, es decir, es noviembre cuando nos vamos a encontrar con el vencimiento para sociedades comerciales. Vamos a avisar igual, obviamente lo vamos a recordar, pero el 30 de noviembre vence para las sociedades comerciales la obligación de reempadronarse vía web. Por supuesto, todos aquellos que ya lo han hecho y han presentado la documentación pertinente, el trámite está en curso y deberán cumplir adecuadamente. Tener presente que hay un plazo intermedio, que es el 30 de septiembre, que es para sociedades extranjeras, es decir, aquellas sociedades extranjeras que deban regularizarse deberán hacerlo hasta esta fecha. Algo importante en esta resolución, que el no cumplimiento, por supuesto, detona todo un mecanismo sancionatorio previsto en la resolución 1 del 2010, como oportunamente se crea la norma. Bueno, buenísimo. Leo, hablaste de un fallo. De un fallo que es muy interesante por cómo se resuelve. ¿De qué se trata? De CAI vencido, es decir, tenían vencido la fecha de validez de la factura. Lo detecta la DGI, labra un acta, esto en sede administrativa termina con la aplicación de una multa y una clausura de 3 días, y apela el contribuyente a primera instancia, y la primera instancia en Bahía Blanca confirma el fallo. Cosa que no está sucediendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hay actas por CAI vencido únicamente, generalmente termina con la aplicación de una multa. Es una cuestión, digamos, que es demasiado la sanción en relación con el incumplimiento, porque a veces se puede pasar que uno no miró cuando vencían y siguió emitiendo facturas. Entonces, la justicia en lo penal económico lo está tomando de esta manera. En primera instancia en Bahía Blanca confirman la sanción de multa y la de clausura. Apela el contribuyente a la Cámara penal, a la Cámara Penal en el juzgado de Bahía Blanca, y la Cámara toma el mismo criterio que la Cámara y primera instancia acá en la ciudad de Buenos Aires. Dice, sí está bien aplicada la multa porque hay un incumplimiento formal, pero es un incumplimiento formal muy chiquito, es una cosa muy sencilla, y deja sin efecto la sanción de clausura. Es decir, que poco a poco la jurisprudencia de las distintas jurisdicciones en relación a algunos temas de clausura y multa, está tomando el mismo criterio. Está diciendo, señores, cuando hay CAI vencido, labren un acta de multa, ni siquiera se gasten en hacer uno de sanción de clausura porque la está revocando, casi todos los juzgados están revocando este tipo de sanciones. Es para tener en cuenta porque hay mucha cantidad de actas labradas por la FIP, por multa y clausura, por CAI vencido. Sí. Otra de las novedades que nos encontramos en estos días en materia fiscal es lo que está ocurriendo en Ciudad de Buenos Aires con una nueva exención para el impuesto de sellos. Parece el tema menor, pero el alcance realmente es amplio. Y les cuento que se refiere a la transferencia de vehículos usados que estén destinados al transporte de carga o de personas. En esos casos se ha dispuesto la exención para el impuesto de sellos. Algo que nos parece sustancial de remarcar, que es requisito para la procedencia de este tratamiento, exentivo, de este beneficio, que el contribuyente sea, el adquirente, sea responsable del impuesto sobre los ingresos brutos, es decir, lleve adelante la actividad pertinente. Y si en la jurisdicción en la cual actúa, por ejemplo, imagínate, hacen una operación sobre un vehículo que está radicado en Capital Federal y lo compra alguien de Entre Ríos o de cualquier otra jurisdicción, donde el tratamiento es diferente, es decir, no está gravado por ingresos brutos, sino goza de un tratamiento preferencial, se le requerirá que la sociedad del adquirente tenga su inscripción como actividad de transporte ante la FIP. Si esto, adicionalmente a esto, hay un requisito que me parece muy inteligente para mantener la exención, y es que la radicación del vehículo se mantenga en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, liberamos el impuesto de sello y, por supuesto, patentes, lo que hace a la contribución de patente, a la tasa, de patente que se aplica a vehículos, quedaría alcanzada en la ciudad de Buenos Aires. Okay. Muy bien. ¿Se acuerdan que hemos hablado un par de veces ya del tema de la cantidad mínima de trabajadores, las presunciones de cantidad de trabajadores que tienen que tener por actividad los distintos contribuyentes, y que la AFIP está estableciendo para determinadas actividades esa cantidad? Es una presunción nada más. Si usted desarrolla determinada actividad, va a tener debiera tener X cantidad de personas trabajando. Lo que está haciendo la DGI es invertir la carga de la prueba, esto ya lo hemos dicho. Sí. Aplica la presunción, dice usted, por esta actividad tendría que tener tanta cantidad de empleados. Y es el contribuyente ante esta situación que va a tener que demostrar si tenía menos empleados y por qué. Exactamente. ¿Cuáles son estas actividades? Ya hablamos de la actividad de la construcción para vivienda multifamiliar,
la industria textil en algunos sectores, sector de turismo estudiantil, desfile de modas, feedlot, citrícola, producción de limones, mandarinas y naranjas, actividad gastronómica en restaurantes, actividad hotelera, jardines maternales, establecimientos geriátricos, supermercados, estaciones de servicio, producción, yerba mate, frutícola de manzana y pera, durazno, producción de olivos, aceite de oliva, aceitunas, tomate, vid, bodegas, papa, desmote de algodón. Fíjense, todas estas actividades tienen una presunción ya establecida por parte de la AFIP de cantidad de trabajadores. Lo que hace esto también es que hace mucho más sencillo y rápido el trabajo de los funcionarios de la AFIP. Ellos llegan a una estación de servicio, dicen, el manual de procedimientos dice que tienen tantos empleados o deberían tener tanta cantidad de empleados, no tienen que estar haciendo un relevamiento de personal a cada lugar que van. Podrían labrar un acta y después el contribuyente tendría que en su defensa decir, no, mire, si tenía que tener 10 empleados, tengo 6 y por esto, por esto y por esto. Sí. ¿Vos tenés otro fallo, Leo? No. ¿No? No. Bueno, te cuento. Espera, vamos a unas breves. Dale, cómo no. Vamos a unas breves y ya volvemos con más actualidad impositiva. Inspección General de Justicia, lo que decía Pablo, el reempadronamiento de fundaciones y asociaciones civiles tiene como fecha de vencimiento el próximo 29 de julio. Tierra del Fuego, ejecuciones fiscales, se determinan montos mínimos para su inicio según el tipo de contribuyente. Bien. Continuamos en la actualidad impositiva. Acá me estaba pegando Leo, me dice, ¿cómo? Si yo no tenía otro fallo. Bueno, yo pensé, moviste tantos papeles. Sí, que siempre son largos los que traigo. Bueno, está muy bien. Bien, quería realmente comentar acá, tomamos nota esta semana de una novedad que trae Tierra del Fuego y se vincula con los montos mínimos que les corresponden a los inicios de ejecuciones fiscales o las ejecuciones fiscales que en este caso hace la provincia de Tierra del Fuego. Fíjense, se hace el distingo entre cuál es el domicilio del contribuyente y si el domicilio del contribuyente está en Tierra del Fuego, el monto mínimo que se va a aplicar para el inicio de una ejecución es de 2.500 pesos. Y si el monto mínimo para llevar adelante una ejecución corresponde a un contribuyente con domicilio fuera, el valor que se establece es de 5.000. Claro, frente a esta inquietud, frente a estas circunstancias se me generó, como les decía, la inquietud de buscar, bueno, ¿y qué ocurre a nivel nacional? ¿Y qué ocurre en Ciudad de Buenos Aires con esto? Por eso levanté algunas normas que uno habitualmente tiene, no digo olvidadas, pero las tiene ahí quizás ya en la biblioteca como un hecho más. Y recordamos que la instrucción 7 del año 96 es la que establece que en ciudades, a nivel nacional, el monto mínimo es de 5.000 pesos para el caso de ejecuciones fiscales. Claro, entonces uno dice, y bueno, pero ¿por qué encontramos ejecuciones de posiciones de menor envergadura? Bueno, es que está la posibilidad de sumarse distintas obligaciones, por supuesto. O sea, se hace un solo juicio, pero se suman distintos conceptos, obligaciones. Exactamente. Puede sumar IVA, ganancias, hasta llegar a los 5.000 como mínimo. Bien, tal cual. Ahora, ¿qué pasa con provincia? Bueno, en el caso de provincia tenemos un monto, la vía de apremio es por supuesto facultativa, llega a 4.500 y en Ciudad de Buenos Aires tengo relevado que los montos van a depender del tipo de juicio de ejecución en el cual nos encontremos. Y vamos a encontrarnos que de acuerdo al contribuyente, en principio el monto mínimo general es de 1.200 pesos, pero puede darse que de acuerdo al proceso en el cual nos encontremos y de acuerdo al tipo de gravamen que estemos ejecutando, el valor que se aplicará es otro. Por ejemplo, caso de patentes de vehículos, en general es de 8.000 pesos, en el caso de alumbrado es de 4.000 pesos. ¿8.000 pesos con patentes? Sí, 8.000 pesos. Pero, ¿en provincia? No, esto es Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Yo realmente estaba sorprendido porque esta norma, y lo tengo relevado a partir de la nueva ordenanza tarifaria, yo creo que se ha visto en la práctica algunos que no van de la mano con esto. Entonces, bueno, ya hemos levantado el teléfono para hablarle a la gente de rentas y a los mandatarios en algunos casos, si conocen la aplicación puntual de esta nueva ley tarifaria, porque bajo esta forma no significa que no exista deuda, significa que no lo... desde el punto de vista norma interna y seguimiento del código, se tendría que contemplar tal circunstancia. Por ejemplo, régimen simplificado, en este caso el monto mínimo es de 500 pesos, el régimen simplificado que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y después, bueno, supuesto intimaciones de distintas jurisdicciones corresponden a 4.000 pesos. Con lo cual, atención a todos aquellos que habitualmente manejamos juicios de ejecución, que aparece la ley tarifaria como una herramienta susceptible de exponer a los jueces competentes en estos temas. En este sentido yo creo que lo que están haciendo los distintos fiscos provinciales y
por ahí algunos municipales también que tengo presente, es que ellos están ordenando no iniciar ejecuciones porque el costo del inicio de la ejecución administrativo e impulsar la justicia para trabajar en un expediente por 500 o 1000 pesos es mayor el gasto que el ingreso que se puede conseguir. Por eso no sé si uno podría oponer la existencia de esta norma en una ejecución de menor monto. La verdad que no habría que pensarlo un poco. Yo creo que, digamos, no está lo que vos planteás es absolutamente correcto y lo comparto, digamos, no está prevista como excepción. Eso es lo que digo, exactamente. Ahora, sí es claro que la evidencia de la imposibilidad o de la instrucción interna que están desatendiendo los mandatarios serían susceptibles de valoración dentro del propio organismo, ¿verdad? Bueno, ¿Nos estamos yendo o nos están llevando? Nos quedan 15 segundos. Recuerde, resolución 3911 en la provincia de Buenos Aires para los empleados que se tomen con capacidades diferentes. Se puede tomar como pago cuenta el 50% del sueldo. Nos vamos. Bueno. Que tengan una muy buena semana. Que tengan una muy buena semana usted también. Y ya nos volvemos dentro de 7 días con más actualidad impositiva. Hablando impulsar la del inicio de la ejecución administrativo e impulsar la justicia para trabajar en